Buenas tardes a todos. Realmente para nosotros es un orgullo darle la bienvenida a esta casa, que es la Casa de los Trabajadores Argentinos. Recién les comentábamos a Alexander la historia, ¿no? Todo lo que simboliza este edificio histórico para la historia reciente de los movimientos obreros argentinos y del país en su conjunto. Así que para nosotros es un honor muy grande tener aquí a alguien como Alexander, que realmente está aquí gracias al esfuerzo de la editorial Austral, de Brasil. Sí, porque Austral acá en Argentina tiene otra connotación, ¿viste? Pero la editorial Austral de Brasil, del grupo Disenso, un grupo, ya lo conocen, hay muchos presentes acá, en cuanto al aporte al pensamiento crítico, filosófico y político en la Argentina. El TLV1, el canal de televisión, me estaba pasando la ayuda abuela, no confío en mi memoria, y obviamente el Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, que vuela conmigo, somos digamos, la cara de la punta de lanza, ¿no? Bueno, con Alexander, Alberto me decía que tenemos cosas en común, un amigo con el que él ha compartido mucho más tiempo. Yo tuve el gusto de conocerlo en París gracias a Alberto, que es Alain de Benoist, también un pensador importante de la nueva filosofía francesa, crítica de todo lo que es el establishment, por llamarlo de forma cultural y filosófico de las últimas décadas. Y bueno, hoy lo tenemos a él, que para nosotros es un lujo fundamental. Y vamos a tratar temas tan importantes como la cuarta teoría política, que es poco lo que va a desarrollar quien es un politicólogo y especialista en geopolítica del mundo. O sea, nosotros los peronistas sabemos que el mundo, como decía Perón, si pensamos en un mundo con ojos de provincia, no tenemos destino. Y no era por hablar más de las provincias, sino fundamentalmente por esta concepción de que todo está interrelacionado, ¿no? Y bueno, Alberto lo vamos a tener hablando de la visión, del pensamiento, la vigencia del pensamiento de Perón, no solo en la Argentina, sino digamos, para este mundo que estamos viviendo ahora, donde ha caído el muro de Berlín y también ha fracasado como realización de los pueblos el mundo capitalista concebido con el pensamiento del capitalismo salvaje, ¿no? Al decir de Juan Pablo II y de toda la corriente de la Iglesia, como lo concebimos nosotros, es decir, la explotación del Estado del hombre por el Estado, o la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Bueno, creo que es una reunión que todos vamos a disfrutar, y lo dejo en la presentación de los panelistas a Carlos Pereira Mele, también un integrante del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, y alguien que permanentemente nos enriquece con sus trabajos y sus estudios, cuya lectura de la realidad mundial y de la visión de la Argentina siempre se anticipa, que es lo que pretendemos, a los escenarios que se van dando o que se van materializando en el mundo actual. Obviamente con su especialidad en el tema de defensa y en otros temas fundamentales que hacen a la realidad de la política internacional mundial de la actualidad. Así que, Carlos Pereira, Carlito. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este encuentro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos
y también con la colaboración de los distintos grupos que ha nombrado el Julio Piumato, fundamentalmente la gente de la Editorial Austral de Brasil, de LB1, ¿no es cierto?, y el Grupo Disenso. Para dar un marco organizativo a esta reunión, vamos a iniciar la conferencia, que como bien han podido ver en los afiches, está dedicada a la tercera posición nacional justicialista y a la cuarta teoría política. Y vamos a iniciar este encuentro con una exposición del doctor Alberto Vuela, que como todos sabemos tiene un currículum demasiado extenso, y en general en las presentaciones la gente se aburre escuchando largos discursos, porque lo importante es la esencia del personaje, cómo expresa la idea y cómo es entendida por su público. Pero vamos a recurrir también un poco a lo escrito. Alberto Vuela es un filósofo argentino que ha trabajado sobre 4 temas específicos: el sentido de América, la metapolítica, disciplina de la que es fundador en Iberoamérica a través de la revista Disenso, y que tiene actualmente un sitio en internet, el www.disenso.info, la teoría del disenso, la ética de las virtudes, y es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor por la Universidad de la Sorbona de París, y ha tenido grandes maestros filosóficos franceses que lo han trabajado en conjunto. Es de una formación clásica aristotélica, ha ejercido sobre la influencia de Heidegger, Scheler, Bután y los americanos Saúl Taborda, Niño de Anquín y el peruano Alberto Wagner de Reina. Bien, creo que ustedes están interesados en que empecemos esta jornada, que como vemos, agradecemos esta presencia y vemos que tiene más allá de las butacas de presencia humana, y esto nos satisface a todos. Alberto, quedas en uso de la palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí presente. Ustedes saben que hay un dicho latino que se usaba siempre, decía quiqui recipitur ad modo recipienti recipitur. Todo aquello que se recibe al modo del recipiente se recibe. De modo que aquel importante es el recipiente que son ustedes. Alexander Dugin, bueno, ya le di una bienvenida. Él va a hablar sobre la cuarta teoría política. No me voy a meter en ese tema. Tuve el honor de hacerle el prólogo a la edición portuguesa del libro de Alexander sobre Contra Occidente. Nos conocemos de hace muchísimos años, nos leemos, me ha traducido. Yo no puedo traducir del ruso al castellano, lamentablemente, pero entonces voy a hablar para ustedes y para él, porque a ustedes no les voy a explicar lo que es el peronismo, ni menos en esta casa, pero voy a hablar para la crítica, el peronismo, toda la posición de Dugin, como la nuestra también, como habló Julio, se apoya en la crítica a la modernidad. Es decir, la modernidad, ¿qué es? Es aquel movimiento que nace con Descartes, cuando coloca al hombre y lo transforma en sujeto, en una cosa que piensa, una res cogita, y distingue de una res cogita de una res sentencia. El hombre es sujeto, dejó del hombre de ser el existente como tal. A partir de ahí se realiza toda una construcción de 200 años de lo que es el hombre, y el hombre se transforma en una imagen de la inteligencia, una imagen de la razón. El hombre se va transformando lentamente en un sujeto, en un producto de la razón. Y así ese hombre va creando instituciones. Entre las instituciones que crea el Estado Nacional. El Estado Nacional es una construcción moderna. Las corrientes filosóficas, el liberalismo, el marxismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, son productos de la modernidad, porque son productos del hombre como sujeto.
A eso va dirigido no solo la cuarta teoría política, sino que fue dirigido el peronismo. ¿Pero con qué miras? El peronismo se muestra en su esencia como un movimiento premoderno. El peronismo no se funda en el Estado. El peronismo, ¿qué quiere fundar Perón? Quiere fundar una comunidad, una koinonía, una eclesia, si ustedes quieren. Quiere decir, para Perón, en 1949, en el primer Congreso de Filosofía, él lo que quiere es una comunidad organizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el peronismo pone el acento de la construcción política en la comunidad. La comunidad se tiene que entender como una fuente de poder y como una sociedad a construir. Estos son los dos canales para entender la idea madre de Perón. Por eso el peronismo no es ni estatista ni privatista, nada. El Estado es un instrumento para el bien común. Es un instrumento, no es un fin en sí mismo. No es fascismo el peronismo, ¿me entienden? El peronismo exalta la idea de comunidad, porque la comunidad se distingue de la sociedad civil, porque en la comunidad lo que hay son valores que comparten los miembros de la comunidad. En la sociedad civil, como dice Marx, el corazón de la sociedad civil es el negocio, el nec otium, el no ocio. El corazón de la sociedad civil es el contrato, dice Hegel por ahí. Es decir, no son los valores. Fíjense qué interesante esto. Entonces, el peronismo se presenta en 1945, 1949, se presenta ante el mundo ante dos realidades, que era la realidad del mundo bipolar, el mundo después de la guerra, que era la realidad del imperialismo norteamericano y la realidad, me entusiasmo, del imperialismo, por ahí me olvido, del imperialismo soviético. Entonces son las dos tenazas. Heidegger, en Introducción a la Metafísica, dice el mundo está apretado por dos tenazas. Martín Heidegger, después va a hablar Alexander. Dos tenazas, que es el imperialismo norteamericano y el imperialismo soviético. Por eso el dicho fundamental para el peronismo es ni yanqui ni marxista, peronista. Claro, pero no puede definir todavía, por eso Perón en el 74 dice, yo quiero una democracia de la cual no puedo decir todavía cómo la... ¿Por qué? Porque es una democracia distinta. Porque es una democracia que se va a apoyar ¿en qué se apoya? Es lo que se llama una democracia, tampoco podemos decir que sea orgánica como tal, como si fuera de un organismo, no, la democracia de carácter social. Ahora bien, estas son distinciones fundamentales porque ¿dónde tiene Perón más fuerza que nunca? En la conferencia de Bandung, 1955, Nehru, que llama a esa conferencia, que Perón no puede asistir, porque ustedes saben lo que ocurrió en 1955, fue el golpe, ¿no es cierto? Esta conferencia, Nehru dice, el gran maestro en orden a las ideas ha sido Juan Perón. Lo dice Nehru, no lo decimos nosotros. Quiere decir, ¿qué pasó? Entonces me dirán ustedes, y me preguntará Duque, bueno, profesor, si con todas estas ideas, pero ¿qué pasó? El peronismo, ¿qué quería construir? El peronismo se plantea como tercera posición ¿a partir de qué? No es a partir de la nación argentina. El peronismo se presenta a la tercera posición a partir de la construcción de un gran espacio que él denominó ABC, Argentina, Brasil, Chile, que con el golpe del 55 usted sabe que se deshizo, porque en Brasil se suicidó Getúlio Vargas y en Chile a Ibáñez del Campo lo mandaron preso. Entonces, la idea que tiene Perón es una idea de, después con los años nosotros lo hemos escrito, digo nosotros, digo, lo ha dicho Duque, lo ha dicho de Benoit, lo ha dicho Michel Maffesoli. Nosotros vamos a la construcción de espacios autocentrados. Esto es lo que plantea el peronismo. Creemos un espacio autocentrado que se alimente a sí mismo, que va más allá de la nación.
Esto es lo que viene a decir, en otros términos, viene a decir acá Alexander Dugin. Fíjense que hay coincidencias. ¿Cuáles son? Eso es lo que se llama el continentalismo, que me sopla bien. Por eso se habla de continentalismo. Menos que tener un buen monitor. Yo tengo un monitor, un alumno ayudante buenísimo. Entonces, es el continentalismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que de alguna manera Dugin se toma un esfuerzo extraordinario porque él no quiere crear una teoría política? Él quiere fundar una teoría política. Y la funda en una concepción antropológica. Y en eso se apoya en Heidegger, el Dasein, el ser ya ahí, ¿no? Que viene a ser el hombre. El peronismo plantea el mismo tema. Lo que pasa es que no se plantea en términos así metafísicos, sino se apoya en ¿qué? En la antropología cristiana. El hombre es un producto de la creación de Dios. El hombre es una criatura. El peronismo no se va a preguntar, como se pregunta Dugin, se va a preguntar por lo sacro en el sentido así sublime, lo sacro como lo sublime, es decir, lo bello grande. No, el peronismo cuando se pregunta por lo sacro, se pregunta por la actio sacra, por la acción sacra. La acción sacra, ¿cuál es? Para el peronismo, la acción sacra son los actos religiosos que el pueblo realiza. Ir a las procesiones a la Virgen de Luján, las misas, los homenajes. La sacralidad para el peronismo está en las acciones sacras, ¿me entienden? No se plantea lo sacro sublime. Es interesante porque estas son diferencias antropológicas. Heidegger plantea el tema del Dasein como un ser abierto, un Dasein, un ser abierto a la posibilidad de toda la existencia. Me parece muy interesante, ciertamente, pero el peronismo no se ha planteado en esos términos metafísicos el tema. Finalmente queríamos decir que por qué es el que el peronismo quiere responder. El peronismo crea esto, por ejemplo, esto es una creación no del Estado, la CGT. Esto es una creación de la comunidad. Nosotros estamos sentados acá. Todo esto no lo puso el Estado, esto lo creó el pueblo organizado. Para nosotros, el sentido del poder, ¿cuál es? El sentido del poder es que el pueblo concurra a los aparatos de poder del Estado para condicionar la acción correcta. Es decir, el sindicato de minería que vaya a la Secretaría de Minería y le diga cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Me explico? Entonces, esta es la exaltación del peronismo, en su tercera posición es la exaltación de la idea de comunidad. Esta idea de comunidad se apoya en una mayor idea que es la idea de gran espacio, que Perón habla de continentalismo. Esta idea de continentalismo se tiene que llevar ¿dónde? Acá. ¿En cuál? En lo que nosotros denominamos la ecúmene. Nosotros tenemos, y esto es una cosa que hay que tener en cuenta, siempre caemos en esa disyuntiva entre civilización y cultura. Los franceses saben, ustedes que hablan de civilización, la civilización francesa, y los alemanes para contraponerse hablan de la cultura, la Kulturkampf, la cultura de la luz, etc. Nosotros, ¿qué le decimos? ¿Qué decimos desde acá? Hablemos de ecúmenes, como hablaban los griegos. Es decir, esa casa grande, ese espacio de tierra enorme, que viven hombres que comparten sus luchas, sus creencias, su idioma, sus vivencias, comparten los enemigos. Nosotros en Iberoamérica lo sabemos bien, y en Sudamérica más. El enemigo siempre, históricamente el enemigo de Sudamérica, ha sido el inglés. Si no, vayamos a Cartagena de Indias en 1741 o a Buenos Aires en 1806. Tenemos determinado el enemigo. No es una cosa que lo digo yo porque a mí se me ocurre una ocurrencia. No, nosotros tenemos determinado claramente el enemigo. Ahora, esto es lo que se llama una ecúmene. La ecúmene es como era la Hélade para los griegos, las romanitas para los romanos. Para nosotros la ecúmene es la hispanidad. Fíjense lo que le digo. Nosotros tenemos más razones de ser hispanos que los propios españoles o portugueses. Porque nosotros estamos
siempre el nuestro es una cosa que nos llama del futuro. Por eso se dice, y no quiero seguir más porque va a hablar Lubi, yo estoy hablando un poco para vos, Alexander. Por eso nosotros decimos siempre, y sostenemos desde el peronismo, que el tema fundamental es, si queremos hacer buena política, tenemos que rescatar, siempre está bien el peronismo, el tema del hombre. ¿Se acuerdan cuando vino Perón en el año 73? Dijo, tenemos un grave problema que es, está quebrado el hombre argentino, el hombre. ¿Por qué? Porque no hay política sin antropología. Y no hay política, como hace muy bien Lubi, sin metafísica. No hay política. No sé, si no caemos en la politiquería de todos los días. Bueno, yo quise ser muy breve a modo de introducción. Ustedes que son grandes peronistas como Pancho y cosas, de repente me corregirán, yo creo que está bastante bien. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación del doctor Alexander Dugin, y antes de decir su extenso currículo e importante currículo, quiero que presten atención fuertemente a lo que va a decir. He tenido el gusto en estos 2 días de compartir varias reuniones y realmente creo que los argentinos en general, solo muy pocos, nos estamos dando cuenta del cambio trascendental que está ocurriendo en el mundo. Se están viniendo abajo 500 años de control eurocentrista. Y ese cambio se está notando, los quiebres se están viendo, el crujir de las distintas culturas se está notando y los enfrentamientos están incrementándose debido a ello. Alexander va a explicar perfectamente la concepción del atlantismo contra el continentalismo, que es una tesis que mantenemos los que somos del movimiento nacional y que además sabemos que también es comprendida por numerosos otros pensadores en nuestra ecúmene, como bien dijo Alberto, en nuestra zona de influencia, en nuestra zona de acción, que es Sudamérica, esta isla que tiene que repensarse para entrar en este nuevo orden mundial que está saliendo, como todos los partos, me parece, con mucha sangre. Bien, antes de darle la palabra, vamos a decir muy sintéticamente que Alexander Dugin es un ideólogo extraoficial del Partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin. Nació en Moscú 7 de enero de 1962, tiene 52 años. Licenciado en Filosofía por la Academia Estatal de Perfeccionamiento de Novocherkassk, doctor en Ciencia Política por el Centro Científico de Enseñanza Superior Caucásico, doctor en Ciencias Sociales por el Instituto Jurídico junto al Ministerio del Interior de la Federación Rusa en Rostov, profesor honorífico de la Universidad Nacional de Eurasia y profesor en la Universidad de Moscú. Es interesante también saber que además es el replanteador de esta nueva teoría de la cuarta teoría política y que ha desarrollado un libro que para mí es trascendental, que es Fundamentos de Geopolítica, que es usado como libro base en la Academia de Formación de Oficiales Militares de Rusia. Es fundador del Partido de Eurasia, es autor de numerosos libros y por lo tanto lo que queremos es escuchar a Alexander, que es para lo que vinimos todos. Gracias. Muchas gracias. Por inicio, quiero decir que en la elaboración de la cuarta teoría política, el eurasismo geopolítico en general, un personaje era de grande importancia, que era uno de los puentes de la inspiración, que era argentino, el gran general Perón, que tengo como un inspirador
también uno de los inspiradores de mi pensamiento. Soy muy contento de estar aquí en CGT, que era un centro político, social de la vida de este grande hombre, que es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Muchas gracias por esta idea. Ahora vamos a tratar la cuarta teoría política. La cuarta teoría política está vinculada con otra teoría muy importante, que es la teoría del mundo multipolar. Y ambas estas teorías se basan sobre análisis geopolítico. Por eso la geopolítica como la ciencia, como el método, es muy importante para comprender lo esencial en cuarta teoría política. ¿Qué es cuarta teoría política? La cuarta teoría política empieza con una constatación que, según estimado señor Buela, espero que es más o menos claro para toda gente aquí presente, esta constatación que el liberalismo es malo absoluto, que necesitamos luchar contra el liberalismo, que es representación de peor forma de explotación de los hombres, que es máximo de la injusticia social, que propone la estructura político, social, filosófica que va contra la naturaleza misma del hombre. Podemos discutir mucho sobre qué son los lados negativos del liberalismo, pero para salvar el tiempo, partimos del hecho, del momento, que estamos de acuerdo con esto, porque como yo sé, estamos entre los peronistas, para los cuales este es axioma, porque Perón toda su vida, toda su política era fundada sobre la lucha contra el liberalismo, contra el liberal capitalismo, y con su sombra marxista también completamente inadecuada para resolver los problemas de Argentina, de la sociedad natural, de la sociedad tradicional, como ha dicho el señor Buela, premoderno. Este término es muy importante. El liberalismo, si nosotros no queremos aceptar el liberalismo, hoy el liberalismo es la única ideología política dominante. Podemos escoger entre el liberalismo de la izquierda, el liberalismo de la derecha, pero cuando afirmamos que no somos de acuerdo con el liberalismo, con esta antropología individualística, con esta idea de la libertad, así llamada económica, inmediatamente estamos afuera de lo posible, estamos castigados a las represiones, los liberales llamannos los comunistas, los fascistas, los stalinistas, hitleristas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el liberalismo es la ideología totalitaria. Es el tercero totalitarismo que acepta solamente los liberales. Toda la libertad del liberalismo es la libertad de escoger el liberalismo de izquierda o de derecha. Si no es liberal, no tiene posibilidad de exprimirse,
no tiene la posibilidad de tener la voz. Estás afuera de la libertad. Es la forma, existe primero totalitarismo soviético, existe un segundo totalitarismo nacionalsocialista y fascista, e existe hoy tercer totalitarismo liberal, que no deja la posibilidad a lo otro, a alguien que no sea liberal. Si alguien sea liberal, no es hombre, es subhombre, que debe ser tratado como tal. En ese sentido, cuando nosotros queremos luchar contra este liberalismo, que es ideología, la única ideología que está ahora no en el nivel de las ideas, pero en el nivel de las cosas. El liberalismo está en las cosas mismas del mundo que está alrededor de nosotros. Pero si queremos luchar contra el liberalismo, tenemos solamente dos opciones: o estar marxistas o estar nacionalistas o fascistas, o segunda posición o tercera posición. Estas tres ideologías, liberalismo, comunismo como la forma crítica del liberalismo, partando del mismo universalismo, del mismo eurocentrismo, del mismo pensamiento técnico, de la metafísica de lo técnico, de lo técnico, como decía Heidegger, o escoger tercera posición, nacionalista y fascista o nacionalsocialista, que también opera con el concepto totalmente moderno, como ha mostrado el señor Buea, del Estado. El Estado también es la creación burguesa, la creación moderna, la creación eurocéntrica, que era orientada contra el imperio. El Estado nacional es lo opuesto al imperio tradicional. Las mismas fuerzas históricas que han creado el Estado Nacional hoy destruyen el Estado Nacional. El Estado Nacional ha servido, ha cumplido su misión, ha destruido la sociedad tradicional enraizada, premoderna. Hoy no es necesario más. Por esto los liberales, los capitalistas destruyen su propia creación y pasan a la sociedad civil, cosmopolita, globalista, sin fronteras. Por eso es la situación no tan simple. Si queremos luchar contra el liberalismo para la justicia, para la dignidad del obrero, del hombre, para la naturaleza libre de la técnica, para nuestros valores cristianos, nuestros valores tradicionales, nuestros valores de la familia, del respeto para los abuelos, para los ancianos, para los ancianos. ¿Qué podemos hacer? O caer en marxismo o caer en nazismo o nacionalismo, tercera posición. Ambos estas alternativas están también las formas de la modernidad. Son también vinculados con la misma antropología, con la misma tecnología de la modernidad, porque la esencia de la modernidad es tecnología, alienación del hombre frente al otro hombre, el objeto frente al sujeto, etcétera, etcétera. En la parte teoría política es la propuesta
de superar antiliberalismo viejo, anciano, por antiliberalismo nuevo. Antiliberalismo que será la doctrina antiliberal, pero no comunista y no fascista. Es una idea que puede ser vista como algo que se sobreentiende, que es evidente, pero no es así, porque cuando empezamos de luchar contra el liberalismo, inmediatamente estamos en el contexto del marxismo, del fascismo. Estamos destinados a repetir la experiencia trágica y dramática del siglo XX, porque esta lucha entre dos formas del antiliberalismo comunista y marxista era el sentido de la ideológica del siglo XX, que ha vencido en esta lucha el liberalismo, que propiamente dicho ha empezado esta lucha entre dos formas antiliberales que han finalmente vencido ambos, todos dos. Por esto, la idea es muy simple de la cuarta teoría política: superar segunda y tercera teoría política, comunismo y nacionalismo, para llegar a una teoría antiliberal del siglo XXI. Es claro, pero no es tan, es claro pensar, pero no es tan claro y tan fácil de hacer esto. La cuarta teoría política también en esta situación radical, cuando estamos controlados por los liberales, por la red global de los liberales, porque los liberales en todo país actualmente, o casi en todo país, son la clase dirigente que impone sus ideas, sus modelos a las naciones, a los pueblos, que destruyen las culturas, porque en vez de la comunidad, que también muy bien ha dicho señor Abuela, proponen a todos individuos. Individuo es la forma de la destrucción total de la comunidad orgánica. Con esta comunidad orgánica, el liberalismo destruye los valores orgánicos, las tradiciones. El hombre deviene el individuo sin ninguna formas de apartenencia, sin ninguna formas de participación orgánica a lo todo. Es el ser totalmente aislado, totalmente fragmentado. Es la parte sin lo todo, sin el todo. La parte que no es la parte del todo, es la parte como tal, es la parte que no puede reintegrarse en nada, porque no existen las formas de integración, porque todo individuo está total y absoluto en el contexto del liberalismo. La idea de la cuarta teoría política es siguiente, que no podemos luchar contra el liberalismo sin atacar la modernidad, sin atacar la idea de toda la modernidad eurocéntrica, nacional, burgués, capitalista, técnica, materialista, ateísta, sin atacar la idea del tiempo lineal del progreso, porque este progreso es solamente material y técnico, es al mismo tiempo la degradación espiritual y no el progreso. El más hombre es materialmente bien, más el hombre desarrollado o satisfecho, más el hombre pierde su senso espiritual, su apartenencia, amor al Dios, el sentido de la participación en la comunidad.
Y por esto es la idea de la cuarta teoría política propone de dejar el comunismo, el fascismo, el concepto de la clase, el concepto del Estado nacional, otro concepto de la raza, que también era el concepto moderno anglosajón, imaginado para los colonialistas anglosajones para afirmar su dominación mundial sobre los otros pueblos, imaginar otra teoría antiliberal, antimoderna, que puede ser al mismo tiempo premoderno, basado sobre las palabras la tradición, como la tradición, la comunidad, la justicia, las raíces profundos culturales, por un lado, y por otro lado, también basando sobre la crítica, cierta crítica de la modernidad, del lado de la postmodernidad, porque la postmodernidad destruye el narrativo de la modernidad. La modernidad puede ser vista por dos aspectos, como la continuación total de lo moderno, postmodernidad con continuación y el resultado nihilístico de la modernidad. Por otro lado, se puede ser visto como la crítica total de la modernidad si nosotros podemos, con el sujeto positivo y alternativo, el sujeto premoderno o sujeto no del pasado, pero el sujeto que está en el eterno, porque la tradición no es solamente pasado. La tradición, la iglesia, la religión cristiana y las otras religiones visualizan lo eterno, no lo pasado, pero eterno es eternamente nuevo. Eterno no es viejo, eterno existe ahora. Lo eterno existirá mañana. Es precisamente la fuerza de la vida, la fuerza interior del ser, la eternidad que está en el flujo del devenir. Esta idea también, que puede ser abstracta, pero no es tan abstracta como puede imaginar, también está vinculada con la visión geopolítica estratégica. ¿Por qué? Porque el liberalismo está en el espacio, está manifestado en el espacio como la grande potencia norteamericana, como el excedente, con el polo del mundo unipolar, con el occidente y los Estados Unidos al centro. El liberalismo no es desencarnado, es encarnado en la potencia norteamericana. El liberalismo, esta antropología, ontología individualista, está concretamente realizado en el país, en bloque militar, en la estrategia del NATO. Es atlantismo geopolítico. Ambas cosas coinciden totalmente. El liberalismo es su expresión geográfico, estratégico, terrestre y concreta. ¿Y qué podemos oponer a esta forma del liberalismo atlantista? Cuarta teoría política en nivel ideológico, pero en el nivel geopolítico podemos oponer viejo enemigo del atlantismo, Eurasia, Heartland, el continente que era siempre en el contexto de los escritos geopolíticos el enemigo, otra civilización, la civilización del mar, que es atlantismo, y la civilización de la tierra, que es la civilización terrestre,
el continente. Esta grande lucha de los continentes entre dos civilizaciones, la civilización del mar y la civilización de la tierra, es el censo mismo de la geopolítica. Hoy esta ley de la geopolítica, este axioma de la gran guerra de los continentes, está representada por la visión unipolaridad contra multipolaridad. Hoy la Rusia, que era Heartland, era la tierra del corazón, era el sinónimo del continente en el mundo bipolar, hoy Rusia no puede estar en posición solamente ella. La Rusia como la fuerza que puede contrabalancear la potencia marítima americana. Y por eso no es cuestión unipolaridad o bipolaridad. La cuestión es unipolaridad contra multipolaridad. Porque la Rusia propone a todo el mundo, y todo el mundo propone a la Rusia también, crear la red geopolítica de los grandes países, de los ecumenos precisamente. Me gusta este término. Él es profesor de griego también. Ecumeno o aideuma, como decía el Eufrabeños. Es la idea de los grandes espacios continentales que debe afirmarse como la oposición a esta unipolaridad. Estratégicamente, este mundo multipolar debe ser visto como alternativa al mundo unipolar. Con el continentalismo en este caso será no solamente la Rusia, que también siempre está en la posición histórica de la civilización de la Tierra. La Rusia, según Mackinder y también a Carl Schmitt, otro autor muy importante para nosotros, era siempre la representación, la manifestación de este continentalismo opuesto al atlantismo, al mundo anglosajón, la civilización del mar. Pero la Rusia no puede hoy cumplir esta misión. Necesita absolutamente los aliados, no los aliados independientes de la Rusia, porque no podemos controlar nuestras territorios cercanas. Luchamos hoy en Ucrania contra los atlantistas, no contra los ucranianos. En esta lucha nosotros no podemos estar solos. Necesitamos los amigos, los aliados independientes, absolutamente independientes de nosotros, pero más de los Estados Unidos. Por eso la lucha multipolar es la lucha para la liberación, la verdadera liberación de los pueblos. Pero los pueblos no pueden ser libres solamente con uno u otro Estado nacional, porque la red globalista es mucho más fuerte que toda la nación. Y por eso necesitamos pasar del Estado nacional hacia el bloque de los estados, a grandes espacios, a ecumena. Y por eso el mundo multipolar no es el mundo como los polos, como los estados nacionales. Los polos no son el mundo multipolar, los estados nacionales, son las alianzas, bloques de los estados nacionales, como el polo del mundo multipolar puede ser Europa. Europa alternativa, continental, franco-alemana, libre de la presencia de los Estados Unidos, Europa no atlantista, pero no Francia o Alemania. No es suficiente Francia, Alemania para ser el polo. No puede la Rusia sola ser el polo del mundo multipolar. Necesitamos los otros países eurasistas de Eurasia, Kazajistán, Bielorrusia, la parte de Ucrania y los otros. Es necesario para actualizar el polo. La integración regional es la condición
sine qua non para crear el polo. La misma cosa para América, Iberoamérica. Iberoamérica que tampoco ni Brasil, ni Argentina, ni otros países no pueden ser los polos. Solamente toda la América del Sur unificándose, integrándose, redescubriendo su identidad particular, su civilización, su ecúmene, puede ser el polo del mundo multipolar. También, vosotros podéis preguntar, también se trata de una utopía, de una abstracción, pero hay en el mundo moderno los ejemplos de primeros pasos hacia este mundo multipolar, como BRICS, por ejemplo. No es utopía, es organización de los grandes países con la mayoría de la humanidad dentro, porque mediar de los chineses, mediar de los indios, la grande potencia nuclear rusa, la grande potencia Brasil, son los jugadores serios de esta multipolaridad. Puede ser el primer paso, no es el fin del proceso, pero es muy importante ver esto como ejemplo que podemos seguir. En caso normal de la teoría multipolar, no Brasil debe representar a Iberoamérica, pero toda Iberoamérica, y sobre todo el país también, el país tan grande, tan fuerte como Argentina debe ser necesariamente presente en este bloque de BRICS, porque es la forma de la creación de la multipolaridad, también con los otros países grandes del Pacífico, puede ser países islámicos, del mundo musulmán y los otros. En este sentido, podemos ver que se trata no solamente de las abstracciones o de una teoría más, como ha dicho señor Boella, se trata del desafío concreto, la respuesta concreta a este desafío concreto. ¿Por qué? Si no aceptamos la cuarta teoría política, estaremos por siempre o en el contexto del liberalismo o en el contexto del comunismo, del fascismo, repitiendo sin fin los mismos errores de lo pasado, las mismas luchas sanguinarias entre los hermanos, entre los pueblos cercanos históricamente. Por esto, la cuarta teoría política no es afirmativa, es la dirección. No podemos, como otra vez muy justo ha dicho señor Boella, no podemos presentar o crear la cuarta historia política. Necesitamos poner los fundamentos, es otra cosa, y después desarrollar o construir la cuarta teoría política, que debe ser particular para el mundo suramericano. Debe ser suramericano, debe ser una teoría particular. No podemos nosotros, los rusos, imaginar esto para los suramericanos. Es la tarea, es el fin de vosotros, de crear, y puede ser esta teoría, cuarta teoría política suramericana sería muy diferente frente a nuestra o a europea o africana o islámica, porque nuestra idea es que existe la multiplicidad de las civilizaciones y la civilización suramericana es muy particular. Debe ser reafirmada, esta identidad suramericana, iberoamericana debe ser descubierta y finalmente establecida por el pueblo que vive aquí y no por los otros que llevan sus ideas particulares vinculadas con
las civilizaciones que son propias a ellos. Por esto, para concluir, puedo decir que la cuarta teoría política no es abstracción. El mundo multipolar tampoco es abstracción, es una respuesta concreta, pero la cuarta teoría política, el mundo multipolar no son dados a nosotros, no es alguna cosa que está presente, es una cosa solamente posible, y debemos luchar para nuestro futuro. Para el mundo multipolar, la cuarta teoría política, debemos imaginar este mundo, imaginar lo futuro, debemos luchar por esta posibilidad. Nuestra dignidad humana es la fuerza más grande que nos deja la esperanza que nosotros podemos finalmente vencer. Muchas gracias. Bien, vamos a poner un poco de orden. Por el tema de las preguntas, voy a solicitar que sean los más concisas posibles, claras, para que cualquiera de los dos panelistas dé su explicación sobre el mismo. Vamos a dar 8 preguntas y bueno, están ustedes libres para hacer a quien consideren oportuno las mismas, pero les ruego nuevamente que sean concretas y concisas. Sí, escuchamos, señora. Fuerte, por favor. Era para refrescar nuestra memoria peronista. El general ya nos había dicho en el exilio, nos había mandado un libro, un tratado, donde nos hacía visualizar esta cuarta teoría. El libro se llama Los Estados Unidos de América del Sur. En ese libro nos estaba proponiendo de cómo en el siglo XXI las políticas iban a ser entre continentes y que esos continentes podían autodefenderse si sabían explotar sus características de topografía e hidrografía. A nosotros nos aconsejaban, a toda la América del Sur, que supiéramos canalizar nuestras cuencas, porque desde ellas no nos iban a poder atacar, porque los continentes estaban atacados desde los mares, y nos remarcaban que los mares eran de la Gran Bretaña, que supiéramos que aunque nosotros declaráramos, estoy haciendo memoria sobre aquello que nos legó, nos declaráramos independientes de nuestra plataforma submarina, de todo lo que decíamos que era nuestro. Eso no era nuestro porque el mundo ya había declarado que eso era Inglaterra. Yo quería decirle que para mí fue un adelantado. Ya nos estaba diciendo que nos iba a pasar en el siglo XXI. Nada más. Gracias por todo su conocimiento, porque a mí me hace refrescar que no estoy equivocada cuando digo que soy peronista. ¿Qué? Mi nombre es Mundo Urbano. Yo he sido diplomático intento de Isabel Perón, y luego del exilio en el 79 fui
embajador discreto de Juan Pablo II en el Vaticano. Hace 4 años me retiré. La pregunta es muy sencilla. Los grandes imperios de la historia se generaron y perduraron porque generaron una unidad semántica en base a un idioma base. En la antigüedad se decía que primero era el poeta que fundaba en la palabra poeta la realidad. Luego venía el político que la fundaba en la realidad existencial. Luego venía el filósofo que la explicaba. Si Roma fue grande por el latín y por Virgilio. Nosotros, Argentina, toda Iberoamérica, somos el limes epocal del Imperio Romano en el trasiego de las épocas. Si nosotros no reafirmamos nuestra verdadera unidad semántica en el castellano, que deriva del latín Iberoamérica, porque la semántica, que es la base de las guerras semánticas actuales, por ejemplo, en el caso de ustedes, Nicolás II, el zar, cometió un error: no generar en base al ruso una unidad semántica de todas las lenguas eslavas. Si lo hubiera hecho, el ruso tiene potencia semántica, porque el ruso fue capaz de dar un doctor 10, cosa que no pudieron hacer ninguna de las lenguas eslavas. Si en aquel entonces el zar hubiera proveído la obligatoriedad del ruso, hoy el problema de Ucrania no existiría. En la civilización árabe, la dinastía de los Omeyas. Perdón, compañeros, yo les agradezco a todos y sé que en toda esta audiencia hay un gran conocimiento. Lo que pido que hoy vinimos a escuchar a Alexander, y está buena también, que reduzcamos la exposición a las preguntas. Hagamos la pregunta que querías hacer. La pregunta es si tiene valor la unidad semántica como base geopolítica de la Unión. A cualquiera de los dos. Creo que la unidad semántica es una cosa que es fundamental, es central. Llamo en mis escritos esta unidad semántica el logos. Toda la civilización tiene su propio logos. Necesitamos encontrar este logos, afirmar este logos. ¿Qué se trata del logos de Suramérica del Sur? Creo que es el logos imperial, europeo, pero no moderno. Aquí tenemos el espíritu, la civilización europeo en el estado premoderno, no moderno, no más puro y más europeo que en Europa actual. También como la Rusia también tiene los orígenes en Mediterráneo, en la civilización griega, en el imperio bizantino. Nosotros los rusos son los europeos no modernizados, pero la modernidad está anti-europea. La Europa de hoy con los valores ultraliberales no es Europa, es anti-Europa. Y nosotros, vosotros y nosotros, juntos somos los europeos verdaderos. Los de Europa no lo son más europeos. Una pregunta del compañero Vuela. Sí. La pregunta pasa por esta tercera posición que estamos, digamos, rejuveneciendo, tratando de aclararnos un poco más, si realmente la diferencia del peronismo no estaría radicada más en el antropocentrismo, que digamos, centrarse en el hombre mismo, sino se trata de centrarse más en Dios y ser teocéntrico, que luego será, lógicamente, consecuencia de la mayor humanidad. Esta es mi pregunta. ¿Cómo? Bueno, si la posición del peronismo no tendría que centrarse más en Dios mismo, o sea, en el teocentrismo, más que en el antropocentrismo. Bueno, el peronismo es una filosofía profundamente humanista y profundamente cristiana, lo dice Perón.
infinidad de veces, ¿no? Es decir, desde el punto de vista antropológico, antropocultural, el peronismo tiene una centralidad, la centralidad fundamental es casualmente en el hombre como criatura. Y por lo tanto, no podemos hablar de un antropocentrismo que no esté fundado en el Dios creador. El Dios creador es el que le da sentido al hombre peronista, al hombre cristiano. Por lo tanto, si me ponen esos dos términos, le diría que está fundado en un teocentrismo, indudablemente, porque el hombre para el peronismo es criatura, no es individuo, no es un hombre a seca, no es un hombre que está cerrado a la trascendencia, es un hombre que está abierto a la trascendencia, no es un hombre inmanente, es un hombre trascendente. ¿Qué es lo que quiere hacer el Duhin, ¿no es cierto? Es decir, Duhin está buscando y dice, bueno, nosotros, la modernidad liquidó la trascendencia. El peronismo tuvo la trascendencia como una cosa natural del hombre. Es decir, no la trascendencia como algo que bueno, tenemos que lograr, no. Naturalmente el hombre es trascendente para el peronismo. No es que el hombre se propone ser trascendente, no. Naturalmente es trascendente porque es criatura para el peronismo. Entonces, en esos términos, obviamente. Por eso tiene todos estos rasgos de premoderno. Bueno, le agradezco la pregunta. Buenas tardes, bienvenido a la Argentina. Dos breves preguntas. La primera, si es que usted sigue el pensamiento de Nikolai Berdyaev, que ya a principios del siglo XX hacía una crítica muy parecida hacia Occidente y los valores capitalistas, los antivalores. Y la otra pregunta tiene que ver con el pensamiento de Martin Heidegger. ¿Hasta qué punto usted cree que él contribuyó en sus obras con la posibilidad de pensar a Dios de una manera diferente y la resacralización del mundo a partir de temas como el último Dios o el Dios desconocido? Muchas gracias. Empiezo por segunda pregunta. Recientemente, hace 2 semanas, mi libro está aparecido en Rusia, que se llama precisamente Martin Heidegger, Último Deus, sobre precisamente este argumento antropológico, teológico, también político de Martin Heidegger. Martin Heidegger ha marcado mucho la cuarta teoría política. El sujeto de la cuarta teoría política para nosotros es Dasein. Dasein, ser ya ahí, que está en vez contra el sujeto como individuo, clase, el estado, la raza. Dasein es raíz ontológica de ser humano que vive solamente cuando ve la muerte. El hombre vive solamente frente a la muerte. En otros momentos está durmiendo. Solamente cuando llega la muerte se despierta. Necesitamos fundar, organizar la política sobre este momento, no sobre alienación, sobre la vida cotidiana, Heidegger, pero sobre estar despertado. Otra cuestión sobre Berdyaev, me gusta Berdyaev, él como los otros autores rusos, filósofos, todos los filósofos rusos eran antiliberales. Él hace parte de la grande generación de los mejores filósofos rusos que criticaban el occidente, que buscaban el logos ruso y que también pueden ser vistos como los fundadores de la cuarta teoría política. El general Perón es el primero en la historia que introduce la religión cristiana en la política y la política en la religión. ¿No sería, esta es la pregunta, para el momento que está viviendo el mundo,
motivarnos más como nos había motivado el general Perón sobre el tema de la religión cristiana, ya que la religión cristiana es la verdadera cuarta posición y es la verdadera posición en equilibrio, que es la posición perfecta, que sería la posición ideal, donde no existe la explotación, donde no existe la esclavitud, donde no existe ningún tipo de extraordinarias maldades hacia el ser humano. O sea, el volver a, como quería el general Perón, el volver a la religión cristiana. ¿Para mí? Sí, quería preguntarte. Creo que sí, que la religión cristiana es la forma premoderna de la sociedad, pero existen también algunas formas del cristianismo. También el cristianismo moderno o modernizado, laicizado, desacralizado. Existe un periodo mal conocido, sobre todo por los católicos, pero también por los ortodoxos, de la unidad imperial de los cristianos, que era unidad imperial de los siglos IV hacia Carlomagno, donde los católicos y los cristianos vivían en el imperio cristiano con papa católico o romano y con emperador bizantino griego. Y esta idea era para nosotros la forma ideal de la política cristiana, que debe ser imperial, que no es posible el cristianismo completo, perfecto, sin imperio. Imperio también es callejón para Carlos Schmitt, es el principio de ecumena cristiana, donde el emperador con papa son dos autoridades más importantes políticos sagrados. Solamente adentro del imperio podemos tener la política cristiana, la sociedad cristiana normativa. Y esta también es manera de comprender mejor los católicos, los ortodoxos, el sentido mismo del cristianismo perfecto. Y eso es una profunda manera de ver la tradición de los hombres, y con eso se puede llegar recién a la parte del continentalismo. Pero usted, al presentar sin el hombre la teoría política, resulta que es casi imposible, por los intereses, por las acciones, por los pareceres o por lo que sea. La medida sería un cambio del paradigma del hombre mismo. O sea, en algún momento fue la teocracia, después el antropomorfismo, y luego habría que ver si el hombre podría ser evidentemente ético y ecológico de alguna forma en lo tradicional, en el evento que está en la tierra, que está conteniendo, para darle esa impronta de igualdad, para poder desde ahí avanzar hacia esta forma de continentalismo, porque si no es imposible generar las acciones concurrentes por las divisiones internas del ser humano. Yo por un problema también de entendimiento acá en el caso de Alexander, casualmente el gran mérito de Dugin es que Dugin no apoya la teoría, no trabaja sobre la cuarta teoría política como una teoría más. Va casualmente, no habló de ese tema, no habló, lo mencionó así al pasar cuando le preguntó allá el doctor en filosofía, que hizo una tesis sobre Heidegger y la ecología, que tiene un apellido tan difícil que debe ser ruso también, no sé por qué no. ¿Cómo es tu apellido? Bueno, cague, digámosle Poche. Entonces, el tema es que Dugin no habló de algo que es fundamental, porque él lo mencionó así, que es el basamento de la cuarta teoría política, que es la antropología filosófica, que se apoya, que le contestó un poco a Poggio,
cuando le dijo que era el Dasein, que era el ser ya ahí, del hombre en Heidegger. Por supuesto que todo esto supone un desarrollo que sería muy largo, sería tedioso y sería difícil de explicar. Pero básicamente él lo que está diciendo es que el hombre sobre el que se tiene que, la idea de hombre que tiene que reconstruir, sobre la que tiene que reconstruirse el hombre, es aquel donde el tiempo que valga es el tiempo como lo permanente, el tiempo como lo sustancial, el tiempo que le da sentido al ser del hombre. Por eso él hablaba que no tiene que ser el tiempo lineal, sino que el tiempo tiene que ser no diacrónico, sino sincrónico. Y Heidegger dice que el tiempo, se lo voy a decir en castellano, pero es muy difícil decir igual, ¿no es cierto, Pocho? Advenir presentante que va siendo sido. Bueno, nadie entendió nada. Advenir presentante, ese es el tiempo. El advenir presentante que va siendo sido. Es decir, muestra lo constante. Lo constante de ese tiempo que ha desvelado, lo ha mantenido despierto desde San Agustín, cuando dice, si me preguntan por el tiempo, sé lo que es. Yo sé lo que es el tiempo, pero cuando me preguntan no sé. Bueno, en esta concepción antropológica es donde Alexander Dugin tiene un gran mérito. Hoy me acabo de enterar por un profesor de metafísica de la Universidad Nacional de Cuyo que me dijo, profesor, ni sabía, profesor, si usted sabe que en la Universidad Nacional de Dugin estoy dictando a Dugin, porque está dictando Heidegger, ya te conocen en Mendoza. Alexander, en la Universidad de Mendoza. Un profesor también con un apellido muy difícil como el de él, ¿no? Como Pocho. Bueno, entonces yo te quería responder a vos para evitar de todo el trabajo de tener que exponer el ser ahí en Heidegger, porque es un tema sumamente difícil, ¿no es cierto? Yo te libero un poco de la respuesta. ¿Estás de acuerdo? Bueno, primero que nada, quiero dar la bienvenida a Argentina, doctor Dugin. Dos preguntas muy breves y que no tienen mucho que ver. Primero y principal, ¿cuál es su opinión acerca de los actuales movimientos nacionalistas europeos, tales como el Frente Nacional de Le Pen y Amanecer Dorado en Grecia? Y la segunda pregunta es acerca de la crisis ucraniana, desde su punto de vista, ¿cómo cree que se va a ir desarrollando en los próximos meses? Le agradezco mucho. Muchas gracias. Sobre el nacionalismo que crece evidentemente en Europa, tengo la opinión siguiente, que estamos muy cercanos al Frente Nacional, porque la mayoría de la gente del Frente Nacional hoy hace esta transformación de la tercera posición hacia cuarta posición, con influencia de las ideas de Alain de Benoist, de Alain Soral, que hace 3 días en São Paulo, es un pensador francés, sociólogo francés muy importante. Esta transformación del Frente Nacional de Marine Le Pen, que ha ganado las elecciones europeas en Francia, es un signo muy importante. Este es nacionalismo que se adapta a los desafíos actuales, no es nostálgico, no es xenofóbico. Marine Le Pen no critica inmigración, pero no los inmigrantes. Es una manera de plantear el problema, es antiliberal total. No es la derecha tradicional. Mucha gente de la izquierda vota para Frente Nacional. No es extrema derecha más. Es la forma única, no conformista, por cierto, pero muy interesante, con las ideas de la cuarta teoría política y de la geopolítica continental, porque otro personaje muy importante en el Frente Nacional es Enrique Choprad, que es gran amigo de la Rusia, es geopolítico muy competente en el nivel europeo y que condividua con nosotros la mayor parte de las tesis que colabora con nosotros.
es muy importante. También los dirigentes de Amanecer Dorado y de Jobbik, otro partido de Hungría, son lectores de la cuarta teoría política, que ambos visitando Moscú han llevado con ellos mi libro, Cuarta teoría política, para asignatura. También es importante que otros movimientos nacionalistas ahora están en el proceso de la transformación. Pero también existen los círculos y los grupos de los nacionalistas que están en la tercera posición nostálgica, racista, neonazista, que están contra esto. La crisis ucraniana ha mostrado dos tipos del nacionalismo. El nacionalismo ucraniano, pequeño nacionalismo, de la tercera posición, rusofóbica, racista, neonazista, pro Hitler, pro Petlura, pro Bandera, etc. Right sector, правый sector de derecha. Otro tipo de nacionalismo, el nacionalismo imperial, el nacionalismo geopolítico, gran nacionalismo. ¿Qué es interesante? Que en dos partes de este conflicto entre los atlantistas ucranianos, liberales y neonazistas, los prorrusos de Novorossiya, luchan los extranjeros, los franceses, los italianos, por dos partes. Es la línea que separa tercera posición de la cuarta teoría política. Es muy importante. Este nacionalismo actual europeo es la cosa a dos caras, es doble. Es muy difícil de dar análisis sobre Ucrania. He escrito sobre este asunto 2 libros de 300 páginas solamente en estos meses. Es dialéctico, pero es fundamental. No es el conflicto étnico entre los ucranianos y los rusos. Los rusos y los ucranianos están a dos partes. También por Kiev, para Kiev, luchan los rusos con los ucranianos, que son los pro-europeos, pro-atlantistas, pro-liberales. Otro campo está representado también por los rusos y los ucranianos, que son eurasistas conscientes. Este conflicto no es conflicto étnico, nacional, es un frente de la grande guerra de los continentes. Es el conflicto de la geopolítica, como en Siria, en Libia, en todo el mundo, donde las grandes fuerzas geopolíticas se confrontan. En este sentido, no es posible decir que será la salida, el fin de esto. Esta es la historia que está abierta, la historia de la humanidad, de la civilización, del orden mundial. Gracias. Bueno, muchas gracias por con la tuya y 2 preguntas más vamos a dar por concluido el encuentro. Queríamos decir, antes que vos digas algo que nos olvidamos siempre en todas las conferencias, queríamos decir que ahí hay libros que se venden a precio de costo, así que los quiera comprar, ahí tienen libros nuestros para poder adquirirlos a la salida. Muchas gracias por todo, encima por las lecciones que ella podía escuchar, porque bueno, en internet ha publicado muchísimos cursos de Alexander Gilnich, así que se puede ver, y bueno, tuve muchísimo placer escuchando de postmodernismo y todo lo demás. Más concretamente al tema, yo quisiera empezar con la pregunta que tanto continentalismo como el peronismo, ¿no les parece que fue el producto del sistema que tenía que referirse al sistema más a la época industrial, que ya es un concepto bien atrasado? ¿Por qué? Voy a decir, porque atlantismo
se refiere y se vincula bien temporalmente con los grandes descubrimientos geográficos. Entonces, cuando los medios de infraestructura eran por el mar y por océanos atlánticos, cuando se desarrollaban las tecnologías de navegación, entonces era vinculado tecnológicamente con esta infraestructura. Cuando apareció ferrocarril, se puso de formarse la infraestructura continental para comunicar y poder comunicar los puntos que están adentro, porque antes, bueno, según Hobsbawm, conocemos que desde París a Nueva York la noticia de toma de Bastilla llegó más temprano que a Burgundia, a Chihuahua. Entonces, digo que el peronismo y el continentalismo sería perfecto para el siglo XX, como la respuesta al liberalismo. Pero ahora, y bueno, hace 20 años también era actual, pero ahora vivimos en otra época, en época de Internet. Y bueno, yo me refiero más a los pensamientos de Alexander Barr, que dice que ya se va a formar otro mundo. Claro que no existe individuo como sí, pero donde hay la red, donde hay comunicación, y de esto y ya no hace falta, porque la distancia y los continentes ya no hacen falta para comunicarnos. Si hace 10 años nosotros llamamos uno a otro y bueno, importa ahora, por el precio de llamada, que yo llamo de Bangladesh o de acá, porque era distinto. Ahora nosotros podemos comunicarnos por internet en todo el mundo sin importancia y todos tienen acceso al internet. No va a cambiar esto totalmente el sistema, porque no es el producto. Continentalismo sí está bien, surgió en la época industrialista, pero no tenemos que pensar en otras categorías para cambiar el mundo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a... Cuando se habla de atlantismo, cuando hablamos todos nosotros de atlantismo, nos referimos a la potencia talasocrática, al poder del mar, al poder talasocrático. No nos referimos a atlantismo porque se navegue por los mares, sino nos referimos al poder talasocrático, a los espumadores de mares, como dice Carl Smith. Es decir, nos referimos a aquellos que a través de los mares establecen una red mundial. Mientras que las potencias, el poder terráqueo, el poder en esta dicotomía tierra-mar, el poder terráqueo tiene que ver con el aspecto telúrico, tiene que ver con el heimat, con el enraizamiento, con el terruño, con la tradición. Entonces, estas dos, esto es una contraposición que se da, esto no invalida Internet, no invalida Internet. El atlantismo no se agota en el océano Atlántico tampoco. Se refiere al poder talasocrático porque los mares vinculan todos los continentes. Esa red imperial, del imperialismo internacional, sobre todo el imperialismo internacional del dinero en este caso, es, como podríamos decir, es una cuestión figurada también, que es metafórica. Pero lo que se quiere rescatar en este conflicto de tierra-mar es que la tierra es la que le da sentido al hombre. El hombre es homo, que viene de humus. El hombre, decían los romanos, lo definían como hombre. Cuando decían hombre, decían varón y mujer, no decían vir, varón, mujer, mujer. Cuando decimos hombre, no es que tenemos que decir todos y todas. Cuando decimos hombre, nos referimos al varón y a la mujer. ¿Qué está hecho? Está hecho de tierra. El hombre es un ser terráqueo, por eso la recuperación en esta dialéctica tierra-mar, lo que plantea el peronismo, lo que plantea la cuarta teoría política, es que el hombre es un ser terráqueo, un ser que tiene que tener raíces para existir, un ser que está vinculado al jalma, al terruño, a la patria, a la nación, a la gran nación, no a la nación política, a la gran nación que es este continente. El caso nuestro es este continente de Sudamérica que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, el doble que Europa. Nosotros tenemos 50.000 kilómetros de vías navegables, Europa tiene 5.000. Fíjense lo poderoso que es este continente. Es decir, nosotros ¿qué queremos decir? Bueno, señores, el heartland nuestro, ¿cuál es? El heartland nuestro de América del Sur es el Amazonas. Por eso esta CGT, en el año 2001, presentó como una gran novedad al Foro Social Mundial de Porto Alegre la teoría del rombo. Yo ahora le voy a, Luis la conoce, ahora le voy a poder regalar un libro sobre ese tema. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo, también nosotros, los americanos del sur, tenemos una geopolítica.
Y nuestra geopolítica es terráquea. Esto no quiere decir que anulemos Internet. ¿Por qué terráquea? Porque nosotros no podemos, nosotros tenemos que recuperar nuestra identidad, nosotros tenemos que buscar el sentido profundo de nuestro ser en la historia. Y esta es la tarea. Es decir, no veo una anulación de esta dialéctica tierra-mar. La dialéctica tierra-mar es ayornada, cada generación la ayorna, la pone, yo la estoy poniendo en valor en estos días. Él hace lo mismo con Eurasia, que viene de la época del Hopo, porque los eurasistas vienen desde el siglo pasado también. Es decir, nosotros tenemos pensadores como García Calderón, el peruano, que en 1909 decía: hay que crear una América del Sur como un espacio autocentrado. 1909. Es decir, no es que se nos ocurre que nacemos como un repollo, no, nosotros venimos de una tradición de pensamiento. Bueno, esto yo creo que es la respuesta a tu pregunta. El poder del mal es el poder del mal, resumiendo. ¿Quién es? Ah, yo siempre miro para... Y bueno, algo... Buenas noches. Yo tengo acá una pregunta y una propuesta para el señor Alexander Dugin. Primero quiero comentarle de que yo hace muchísimos años que traduzco libros y artículos. He traducido para Countercurrents artículos de Kerry Bolton, Greg Johnson y demás pensadores norteamericanos que por supuesto tienen sus diferencias, pero yo creo en la construcción de un think tank y de proyectar metapolíticamente, y yo creo que lo mejor que puede pasar para conocer su pensamiento es leerlo usted mismo en nuestro idioma, y por eso públicamente, si usted está interesado, me gustaría hablar unos minutos y dedicarnos a la traducción de su obra, en su parte política y metafísica. Muy bien. Eso nada más. Gracias. Muy bien. Qué bueno. Qué buena. Bueno, Pancho es la última pregunta. Pancho, vamos. Dirigente sindical. Buenas tardes a todos. En primer término... Es Pancho Gaitán, un gran dirigente sindical nuestro. Me parece que ha habido una exposición realmente muy valiosa, y yo me alegro de haber podido participar como oyente de la misma. Y además ha habido un nivel en los participantes, la verdad, muy interesante, lo cual también me alegro de que así sea. Yo, en primer término, dos cosas breves. La primera es en cuanto a los códigos de comunicación, digamos, porque quienes en Argentina creemos en la tercera posición, quienes somos peronistas, creemos que es un pensamiento que sigue siendo válido, que sigue siendo una alternativa no solo para Argentina y América del Sur. Me surge un poco la preocupación de que a veces las formas de comunicarnos con ciudadanos de otras partes del mundo nos genera contradicciones en cuanto a las palabras que usamos, ¿no? Porque por ahí me confundía la exposición de nuestro amigo ruso, porque hablaba en contra de o calificaba la tercera posición como la posición del fascismo, o sea, y planteaba la cuarta teoría política como la expresión de esto. Me parece que hay un poco hay a veces problemas de definiciones y decimos una cosa con un sentido contrario. Por ejemplo, en Europa se habla de liberalismo como si fuera la izquierda, cuando para nosotros el liberalismo en Argentina por lo menos es la derecha. El caso es como el Sogaray, que se define liberal, no tiene nada que ver con los supuestos de izquierda. Por eso digo, hay un problema de códigos que me parece que es necesario, o por lo menos para mi comprensión, mejorar. Y la segunda cosa... Pero te explico la primera, porque me parece que se entendió mal. Él, cuando explica lo de la tercera posición, se refiere a la reacción europea al liberalismo, y dice que la reacción europea, esa tercera posición entre el liberalismo y el comunismo, es una
es una reacción que está dentro de la lógica pasada. Habla de la reacción en Europa, por eso habla del fascismo y habla de eso. Se refiere a la reacción de Europa porque además dijo, era racista, era negadora, todo tenía los mismos males y los mismos defectos de las otras doctrinas que pretendía combatir. Por eso no se refería al caso del peronismo, que lo plantea desde la cuarta teoría, lo plantea como afirmación del continentalismo y de la multipolaridad. Y le suma cristianismo. No, está bien, pero lo que yo estoy planteando casualmente es que puede haber problemas de código, transmisión de información, que hasta por una razón lógica idiomática puede generar algún tipo de contradicción o pueden entenderse de manera distinta. La segunda inquietud que quería aprovechar para preguntarle al amigo de cómo se ve esta cosa en lo que podríamos decir la crisis financiera, ¿no? Que aparentemente o muy claramente en realidad a partir de la caída de la banca Lehman en Estados Unidos, a mi entender ha quedado clara que los mismos tipos que manejan la economía blanca y la economía legal son los que manejan la economía ilegal. Eso hoy está claro. Y esa economía ilegal es parte, por ejemplo, de los recursos del narcotráfico, que nadie sabe exactamente cuánto es, pero se habla de, hace algunos años se hablaba de 700.000 millones al año que movía. Evidentemente eso no lo maneja la Villa 31 ni ningún narco en particular, sino que eso está ligado a instituciones financieras legales que existen en el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta en este caso es cómo están viendo este problema financiero que con nosotros tiene mucho que ver con el tema de la deuda externa, que nos quieren ahogar con este tipo de cosas, usando junto a esto acciones políticas, como por ejemplo que la Constitución Europea, creo que todos ustedes saben, que incorporó a las Malvinas como territorio de ultramar, cuando en realidad nosotros tenemos que encontrar mecanismos de solidaridad internacional en el cual los intereses realmente históricos de los países sean realmente respetados y comprendidos también por otros ciudadanos de otros lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. El sistema actual capitalista está llamada el capitalismo financiero o turbocapitalismo por Luhmann. Muy diferente que el capitalismo industrial, porque el sector industrial es secundario. El dinero es más importante que la industria. Esta es la razón de la decolonización, de relocalización de la industria. También el dinero no es el dinero, nada más es la promesa del dinero, es hedging, es futures. Toda esta economía es grande pirámide financiera que no puede continuar eternamente, porque esta idea del crecimiento ilimitado es la idea totalmente falsa. Por esto el capitalismo financiero, el capitalismo escatológico, que acumula todos los faltos, todo el nihilismo interior implícito al capitalismo como tal, que es alienación. En esta forma última del capitalismo financiero, el hombre se aliena totalmente de sí mismo, en tanta instancia que no se ve algo que el objeto, el producto, el dinero desaparecen, todo esto desaparece. Hay los financieros que manipulan la nada como la esencia del capital mundial. Es la forma
abiertamente nihilista del capitalismo, que es última fase. Después, todo este sistema capitalista debe desaparecer. Y por esto, el problema, como yo veo, no es curar la crisis, pero acabar con el capitalismo totalmente, no solamente con el capitalismo financiero, pero el capitalismo como tal, porque el capitalismo es malo absoluto en sus raíces, en su estado medio, en su estado final actual. Todas formas de capitalismo son totalmente erróneas, totalmente malas. Por esto hay que combatir con capitalismo en sus principios. El estado actual de capitalismo, totalmente crítico, totalmente afuera de lo humano, afuera de concreto, que disuelve el mundo del dinero Bitcoin, del dinero electrónico. No es el dinero, es la promesa del dinero, la ilusión total. Esta aglomeración de las ilusiones, acumulación de la ilusión, presenta la última fase del capitalismo. Creo que necesitamos pensar más allá del capitalismo, pensar otra mente. Capitalismo desde los inicios hasta el fin, que acerca a nosotros, es una cosa totalmente negativa. Debemos concebir la economía natural basándose sobre el horizonte humano de la producción, del cambio, que queda en el horizonte humano y no alienado. Por eso el campesino es más tradicional que el trabajador, pero el trabajador que trabaja concretamente es mucho más humano que el burgués, que capitalista, que el financiero es lo más deshumano, deshumanizado, subhumano, es el parásita que explota todas las energías reales y naturales del hombre y de la naturaleza. Es el anticristo social, el capitalista. Y por eso creo que no debemos salvar este sistema, pero acabar con este sistema totalmente. Bueno. Realmente fue un placer y un desafío escuchar a don Alberto, lo tenemos cerca, lo vivimos, lo disfrutamos, polemizamos con él, y a Alexander, bueno, lo hemos conocido, lo conocíamos por sus escritos y hemos podido disfrutar la presencia y esa visión tan del mundo, del desafío de imaginarlo, lo que queremos, lo que viene, los objetivos, ¿no? Eso es el sentido de lo eterno, como decía, me quedó claro. Hay cosas que no son viejas, son de lo eterno, esos los valores, la espiritualidad. Y hoy te digo, no quería terminar esta charla sin hacer una referencia a algo que también es del pasado, pero marca la dignidad de un pueblo, ¿no? Mañana es una fecha, un aniversario que si uno lo mira para el pasado fue infausta, porque es el 59 aniversario del golpe militar que derrocó al gobierno del general Perón en el 55, pero nosotros lo vemos desde otro lado, ¿no? Desde el sentido de lo eterno, y para nosotros es el aniversario del nacimiento de la resistencia peronista, una etapa donde el pueblo trabajador resistió grandemente a esas fuerzas de ocupación que rompieron la democracia. Alberto Buena me dice que agradezca la presencia de los secretarios generales. Es como ir a la cancha de Boca y agradecer la presencia del hinchada de Boca. Pero lo vamos a hacer con Alberto Buena, que lo pide.
de los secretarios generales presentes, y también está el legislador de la ciudad de Buenos Aires, el compañero Gustavo Brea, que trabaja con nosotros en la CGT de la Fundación Alameda, y de su flamante partido El Bien Común, trabaja contra la trata, el narcotráfico y el trabajo esclavo en la Argentina. Es un compañero de lucha que le agradecemos la presencia acá, Gustavo. Y bueno, a todos ustedes, pueden que compren el libro de Alexander, algunos le compran de él, el que todavía no le dio la primera Vicenzo o Metapolítica, lo invitamos ahí a precio económico.